No se vaya sin apropiarse de la promesa de la bendición para su vida. Querido pueblo de Dios, el Espíritu Santo te sirve para convencerte de pecado, para redarguirte y para hacer justicia. Ahí ya cambió el asunto. Hermano, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. En el trabajo donde usted está, en el lugar donde usted estudia, en la casa, usted es ejemplo para los demás. Pero cuando más conocimiento bíblico se tiene que mostrar lo que uno ha aprendido, pero parece como que no han aprendido nada. Amén, hermanos. Esta mañana vamos a compartir el tema, la confesión del Espíritu Santo. Y está basado en 1 Corintios capítulo 12, del verso 1 al 3. Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces vamos a meditar en estos tres versículos en esta mañana. El capítulo 12 es un capítulo muy importante porque nos habla de los dones espirituales y que provienen del Espíritu Santo. Lo mismo así los ministerios. Y estos han sido dados para edificar el cuerpo de Cristo. Sin embargo, muchos han tenido dones y ministerios, pero no para edificar la iglesia del Señor, sino más bien han hecho daño dentro de las diferentes iglesias alrededor del mundo, porque piensan que los dones y los ministerios es algo que le pertenece a uno, como que si uno mismo hubiera estudiado o uno mismo se hubiera otorgado ese don. Pero la Escritura en este capítulo dice que los dones y los ministerios son del Espíritu Santo. Luego en este capítulo aplica el cuerpo humano para mostrar cómo debe de funcionar la iglesia. Así como funciona el cuerpo, debe funcionar la iglesia también. Y lastimosamente también muchos miembros no entienden su lugar en el cuerpo de Cristo. Muchos quieren estar donde no deben de estar. Muchos cristianos andan confundidos porque no entienden su posición en el cuerpo de Cristo. Yo sé que a veces cuesta ubicarse, entender para qué uno ha sido llamado. Les podría dar mi testimonio de que cuando yo vine al Señor y entré a la iglesia, yo no quería ningún puesto, yo no quería ningún título. Y sin embargo, cuando sentí al año ya me estaban poniendo como diácono. Durante ese año, yo que no quería predicar, estaba predicando. Yo que no quería dirigir, estaba dirigiendo. Yo que nunca imaginé llegar a ser músico, resulté ministrando la alabanza con una concertina durante 6 años dentro de la iglesia. Y lo que menos quería era ser pastor. Sin embargo, han transcurrido 35 años de ministerio y estoy en el lugar preciso donde Dios me quería, pero yo no lo entendí así. Pero hay gente que quiere los puestos a la fuerza. Algunos pueden tener los ministerios o los dones, pero no los utilizan para bien, sino para mal. Y otros, pues gracias a Dios, la mayoría están cumpliendo con su función. Tanto los ministros como aquellos que apoyan al pastor en una iglesia con sus diferentes dones,
ayudan a edificar el cuerpo de Cristo. Así que en esta mañana vamos a orar primeramente por el mensaje. Magda decía al principio, ¿hay alguna necesidad? Y a veces siempre estamos pensando en nuestras necesidades materiales, como salud, como dinero, como trabajo, y así muchas necesidades materiales. Pero recordemos que nuestra mayor necesidad es tener comunión con el Señor. Y la segunda, muy importante, es escuchar la palabra del Señor. ¿Qué tiene el Señor para mí? ¿Cómo debo conducirme como cristiano? ¿Cuáles son las cosas que Dios tiene para mí en su palabra? Eso es importante. Entonces, tenemos muchas necesidades, Dios las entiende, pero la necesidad básica es que tenemos que tener comunión con Dios, lo logramos a través de la adoración, pero también a través de escuchar su palabra. Entonces, en la iglesia de Corinto sucedían las cosas más sorprendentes por la acción del Espíritu Santo. Pero en un tiempo y un lugar en lo que proliferaban el éxtasis y el entusiasmo y podían darse casos de emocionalismo histérico y de engaños religiosos, y al mismo tiempo podían darse también las genuinas manifestaciones del Espíritu Santo, que el apóstol Pablo nos habla del capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Quiero decirles que cuando yo vine al Señor, una de las cosas que me siento tan satisfecho y agradecido con el Señor es que nadie me convenció, como dicen por ahí, algunos es que le lavan el cerebro. No, leyendo una Biblia y una Biblia de edición católica, me empecé a dar cuenta que tenía religión, pero la religión no me enseñaba lo que dice la Biblia, me enseñaban otras cosas. Y no tenía a Jesús como mi Salvador personal. Sabía que Él era el Salvador de palabra, pero no era mi Salvador personal y andaba hundido en muchos pecados. Así que cuando me metí a leer la Biblia, una de las cosas que me impactó fue que leí el libro de los Hechos, no sé ni cómo llegué ahí. Y dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este pasaje me impactó, así que yo no había aceptado a Jesús, pero el día que acepté a Jesús, que lo recibí en mi corazón, yo esperaba que el joven que me estaba hablando con otras personas se iba a acercar a mí y me iba a decir: hínquese, voy a imponer mis manos sobre usted.
Pero como el muchacho asistía a la iglesia centroamericana, y ellos no creen en la manifestación del Espíritu Santo de esta manera, ellos creen que tienen el Espíritu Santo. Yo digo que sí, pero niegan que el Espíritu Santo venga sobre un creyente y lo dote de poder, y entonces empiecen a surgir los dones espirituales. Y cuando solo me dijeron lo felicito, yo me quedé confundido, y gracias a Dios que el Señor, después de 4 meses de no asistir a ninguna iglesia, me dirigió a una iglesia pentecostal, y ahí recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 3 o 4 meses de estar asistiendo a la iglesia. Y a partir de ahí comenzó mi caminata con el Espíritu Santo. Ya tenía a Jesús, ahora ya tenía una relación con el Espíritu Santo, y he tenido experiencias muy lindas, y nuestra iglesia es una iglesia que se caracteriza por la manifestación del Espíritu Santo. Así que vamos a orar en esta mañana antes de entrar de lleno al tema. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, aunque tu palabra es bendita, pero bendice en este momento para hablar a tus hijos, Señor. Hay tanto que enseñar. Señor, a veces me siento tal vez frustrado o corto, porque el tiempo no alcanza para hablar y enseñar tantas cosas que tu palabra nos muestra. Pero permite que en esta mañana, Señor, tomemos nuestra mejor parte. Y como está escrito, Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, tu palabra nos edifique en esta mañana. Así que confiamos en la dirección de tu Espíritu Santo para el predicador, y también confiamos en que tu Espíritu Santo estará, Señor, sobre cada una de las vidas, Señor, de cada uno de mis hermanos que están en sus diferentes hogares, Señor. Que si están, Señor, conectados, Señor, por este medio, Señor, de comunicación, es porque quieren oír tu palabra, porque tienen hambre y sed de tu palabra. Así que sacia a tus hijos y edifícalos a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les venía diciendo, sucedían cosas tan gloriosas dentro de la iglesia de Corinto. Pienso que para el tiempo que nuestra iglesia tiene, a través de los años, no hemos visto todavía todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en una iglesia y en un creyente, como sucedía en esta iglesia de Corinto. Estaba enriquecida abundantemente esta iglesia. Sin embargo, habían cometido muchos errores dentro de la iglesia, y prácticamente los dones no estaban cumpliendo su debida función, porque dentro de la iglesia habían 2 bandos. Estaban el bando de los espirituales, de aquellos que tienen una magnífica relación con Dios, y estaba el bando de los carnales. Y quiero decirle que dentro de los carnales podríamos decir que habían incluso tal vez paganos, como pasa en nuestra iglesia. A través de los años en nuestra iglesia hemos tenido los 3 bandos, y hay gente que llega a querer hacer preguntas en público y querer exponer sus doctrinas erróneas. Me acuerdo de uno que llegó, que era testigo, y me comenzó a rebatir lo que yo estaba enseñando y a querer imponer sus doctrinas del reino, del salón del reino. Y yo le dije, cállese y después voy a hablar con usted. Y eso no le gustó y se salió de la iglesia. Pero también pueden haber dentro de la iglesia creyentes que no entienden, como dicen por ahí alguien, ni papa. A través de los años he visto gente que ha tenido dones y
y como no ha tenido el debido orden que marca la escritura y se les ha llamado la atención, se van de la iglesia aduciendo que en nuestra iglesia no se le da el debido lugar al Espíritu Santo, y no es eso, sino que lo que no damos lugar es al desorden. Entonces, es interesante que estos dos bandos estaban ahí forcejando y pues vamos a comenzar con el primer punto, que es, tenemos la frase que pretendía maldecir a Jesús. Eso es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Regresando a Primera de Corintios, en el verso 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y esto era una cosa muy terrible, porque podían surgir de dos maneras esta situación. Cuando dice no llame anatema, o sea que oiga, dentro de la iglesia de Corinto, en medio del culto, en medio de la manifestación espiritual, había gente que maldecía el nombre del Señor Jesús. Yo no hubiera querido ni siquiera usar esta expresión, pero como estamos enseñando, entonces podía ser que se usara esta expresión por causa de los judíos, hablando de los judíos no cristianos, porque ellos en sus oraciones dentro de las sinagogas incluían regularmente maldiciones contra los apóstatas. No quise buscarles este pasaje, pero en el libro de la ley sí habla sobre esto. Y es posible que el nombre de Jesús estuviera incluido entre los tales. Además, como Pablo sabía muy bien, Gálatas 3:13 dice que la ley establecía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que no sería raro oír a algunos judíos que entraban dentro de la iglesia, posiblemente judíos, como les decía, judíos no muy maduros, un poco carnalotes, o posiblemente judíos que todavía no se habían rendido al Señor, y había dentro del mover del Espíritu Santo hablaba uno en lenguas, hablaba otro, no había interpretación, habían profecías, habían quizás visiones, y a veces la iglesia, los cultos se volvían un poco enredados. Dentro de lo genuino surgía un montón de falsedad religiosa. Entonces, no sería tan raro oír a los judíos pronunciar maldiciones en contra de ese hereje y criminal que adoraban los cristianos. Eso nosotros lo vemos en los evangelios muy fuertemente, como aborrecían al Señor. Así que incluso no era sorprendente que los judíos que tenían sus prosélitos les enseñaran a maldecir el nombre del Señor para no ser excomulgados de las sinagogas, si miraban que tenían ellos cierta atracción por los cristianos y hablaban de Jesús. Entonces, para permanecer dentro de la sinagoga, posiblemente les enseñaban a maldecir el nombre del Señor. Cuando Pablo le hace mención de sus actividades como perseguidor de la iglesia al rey Agripa, en el libro de los Hechos, capítulo 26:11, dice: fui de sinagoga en sinagoga castigándolos a ver si los obligaba a maldecir el nombre de Jesús. La versión nuestra solo dice los obligaba a maldecir el nombre, pero en esta otra versión parafraseada dice: muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos, o sea, de los cristianos, que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Y eso lo menciona el libro de los Hechos. No solo persiguió a los cristianos
dentro del propio Israel, sino fue fuera de Israel a perseguir a los cristianos. Y él dice que los castigaba y los obligaba a maldecir. Entonces cualquiera, también tenemos en Hechos 19:9, pero endurecido, dice el pasaje, algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Esos eran los judíos que no aceptaban el mensaje del evangelio, maldecían el nombre de Jesús y maldecían el mensaje que se les estaba dando. Cuando dice maldecía este camino era porque la iglesia en ese entonces predicaba que Jesús era el camino, la verdad y la vida, que solo Jesús era el camino hacia el Padre, que solo Jesús era el camino hacia la salvación. Y entonces, mire qué tremendo, dice que endurecidos, algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de las multitudes, y Pablo muchas veces tuvo que darle las espaldas y ya no hablarles a estos judíos. Así es que es posible que dentro de la iglesia de Corinto estaba sucediendo esta tremenda equivocación y podríamos decir tremendo pecado. Segundo, cualquiera que fuera la situación, cuando Pablo estaba escribiendo esto, no cabe duda de que eran días de persecución contra los cristianos y la posibilidad de evitar la muerte era maldiciendo el nombre de Cristo. En la época del emperador Trajano, emperador romano, la prueba que imponía Plinio, dice el gobernador de Bitinia, a los sospechosos de ser cristianos era que maldijeran el nombre de Cristo, y con esto libraban el ser apresados, el ser castigados o muertos. En el año 69 al 155 fue la época de un obispo de Esmirna llamado Policarpo. Cuando él fue arrestado, lo que le exigía el procónsul romano Statius Quadratus era: di, mueran los ateos, jura por la divinidad del César y maldice a Cristo. Y Policarpo le contestó: 86 años le he servido a Cristo y él ningún mal me ha hecho. ¿Cómo voy a blasfemar a mi rey que me salvó? Según la historia dice que murió en la hoguera, murió adorando al Señor. Esta historia de este obispo de Esmirna, Policarpo, es muy famosa, no hay predicador que no se la sepa, que no lo predique, pero eso fue lo que dijo este hombre: ¿cómo voy a blasfemar a mi rey que me salvó? Le he servido tantos años y no me ha hecho ningún mal. No cabe duda que durante un buen tiempo, cuando los cristianos tenían que escoger entre maldecir a Cristo o morir por él, en aquellas terribles muertes que se les aplicaban a los seguidores de Jesús, que los romanos los consideraban ateos porque no creían en los dioses paganos, no creían en todos los dioses que tenían los romanos. Tercero, existía la posibilidad de que aún en la iglesia, por los 3 versículos que leímos, sobre todo el verso 3, que en extraño trance de éxtasis religioso, alguien gritara: maldito sea el nombre de Jesús. Y de seguro que esto era una manifestación de un espíritu malo y nunca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino para glorificar a Jesús. Eso es lo que dice Juan capítulo 16, 13 al 15, que el Espíritu Santo vino a exaltar, a glorificar, a revelar, a manifestar el nombre de Jesús. También el apóstol Juan advirtió posteriormente en sus escritos, y la tenemos en primera de Juan 4:1, donde él establece que probemos los espíritus, si son de Dios,
o era el espíritu del anticristo que se manifestaba, ¿ya? Entonces, aquellos que maldecían el nombre de Jesús se lo atrevían lo hacían por medio del Espíritu Santo. Jamás el Espíritu Santo va a hablar cosa mala contra Jesús. Él vino para glorificar el nombre de Jesús. Él vino a engrandecer el nombre de Jesús y Jesús mismo lo dijo. Así que frente al grito anterior estaba el auténtico testimonio. El testimonio cristiano. Jesús es el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? En tanto que la iglesia del principio llegó a tener un credo o bases doctrinales, estaba contenido en esta breve frase: Jesús es el Señor. Y tenemos Filipenses 2:11 y Romanos 10:9. ¿Pueden ponerme las citas, por favor? Aquí tenemos en Filipenses 2:11, resumiéndolo un poco: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra griega para Señor es Kyrios, que era una palabra extraordinaria y era el título oficial del emperador romano. Las exigencias de los perseguidores de los cristianos eran: César es el Kyrios, César es el Señor. Era la palabra traducida del tetragramotón del hebreo Yahvé, de donde sale la palabra Jehová. En la traducción griega del Antiguo Testamento, si uno podía decir Jesús es el Señor, quería decir que uno le estaba dando a Jesús la suprema lealtad de su vida y la suprema adoración de su corazón. O sea, rendir totalmente su voluntad y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor. Porque los romanos, el pueblo romano, decían que César era un dios y por lo tanto era el Kyrios, era el Señor. Entonces, ya concluyendo, hay que fijarse en lo que Pablo creía y también en lo que enseñaba. Que una persona podía decir Jesús es el Señor. Y óigalo muy bien, aquí vemos, aquí ya conectamos con el Espíritu Santo. Solamente cuando el Espíritu Santo lo capacita. Esto es muy interesante y es muy serio. Es muy fuerte en la doctrina cristiana. Porque el señorío de Jesús no es algo que uno descubre por sí mismo. Es algo que es revelado por el Espíritu de Dios. En las liberaciones que hemos llevado a cabo, nos hemos encontrado en casos que cuando se les dice a la persona, para ver si es la persona o es un espíritu malo, se le dice, confiesa que Jesús es el Señor, y no pueden pronunciar el nombre de Jesús, ni pueden decir Jesús es el Señor. La gente no cristiana podría decir, sí, Jesús es el Señor, pero lo dice de una manera vaga. Es solo letra, es solo por decir una palabra. Pero un auténtico cristiano, alguien que tiene una relación con Jesús, reconoce que Jesús es el Señor de su vida. Y cuando eso sucede es porque hay un verdadero encuentro personal con Jesús. Mientras cantábamos y adorábamos, yo me deleitaba y le decía a Jesús, gracias por haber entrado a mi vida, por haberme amado y
quiero agradecer que mi hermano Víctor cantó este canto que como me fascina. Me amaste a mí. Y yo adoro al Señor, y yo tenía en ese momento, estaba llorando porque me recordaba los primeros momentos de mi conversión a Jesús. Estaba tan enamorado de Jesús, lo podía sentir tan cerca de mí, podía oír su voz. Había noches que no podía dormirme porque era tanta la presencia. Yo tenía que decirle, Señor, déjame dormir. Tengo que ir a trabajar mañana. Ya no aguanto el sueño. Era un deleite teniendo una relación con el Señor. Pasé 3 días llorando, solo diciéndole, Jesús, te amo. Gracias por haberme amado. Gracias por ser mi Señor. Y es que solo el Espíritu Santo puede revelar auténticamente a Jesús como el Señor de nuestra vida. Esto no se trata solo de palabras. Y uno como pastor lo puede ver en la iglesia. Creyentes que realmente han hecho de Jesús el Señor de sus vidas. Y creyentes que solo han hecho a Jesús como su Salvador personal, el que perdona pecados. Han creído Jesús como el Jesús que sana. Han creído en Jesús solamente como el Jesús que bendice. Y no se rinden al señorío de Jesús. Y por eso es que viven una vida tan derrotista. Entran y salen de las iglesias, están en la iglesia, pero no están dentro de la iglesia. Viven vidas que realmente no reflejan que Jesús es el Señor de sus vidas. Y aquí agarramos el nombre tan importante de Jesús y conectamos con la obra del Espíritu Santo. Por eso que Pablo dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios jamás va a maldecir a Jesús. Cualquiera que tiene el Espíritu de Dios tiene que verse en él los cambios. Tienen que verse en él el amor a Jesús. Tiene que verse en ellos el odio al pecado y el odio al mundo. Una pasión por Jesús. Esto es tremendo. Así que para terminar, hay que fijarse en lo que Pablo creía. Que solo el Espíritu Santo capacita a una persona a reconocer que Jesús es el Señor de su vida. El señorío de Jesús no era tanto algo que una persona descubría por sí misma, sino como que algo que Dios en su gracia le había revelado. Y aquí es donde vamos a ver varias citas. Tenemos 4 citas y vamos a ponerlas. Mateo 16, 15 al 17, solo estamos resumiendo. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y por supuesto por la obra del Espíritu Santo. Usted puede ver el texto ahí, remarcadas las palabras, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede hacer a Jesús Señor de su vida y rendirse totalmente, como lo hemos dicho muchas veces, que aquel que reconoce a Jesús no solo como Salvador, sino como el Señor de su vida, se entrega con todo y caites. Se rinde totalmente al señorío de Jesús.
Luego tenemos la siguiente cita, Juan 16, 8 al 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre. Solo el Espíritu Santo nos puede revelar a Jesús como Señor. Siguiente texto. Primera de Corintios 2, 8 al 10. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Podríamos decir en esta mañana que si la gente que no conoce a Jesús como Señor y Salvador permitieran al Espíritu Santo mostrarles que Jesús es el Señor de sus vidas, nunca lo rechazarían, nunca se burlarían de Jesús, nunca hablarían cosas terribles contra Jesús, porque hay gente hablando cosas terribles contra Jesús. Yo me leí un libro que el título era Su Cristo de carne y hueso. Es de un tipo maldiciente y maldice al nombre del Señor de mil maneras. Pobrecito. No sé si estará vivo o ya se murió. Si se murió, pobrecito. Si está vivo, que el Señor tenga misericordia. Pero mire lo que dice el texto. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso les decía, vamos a hablar del Espíritu Santo, pero también estamos hablando del nombre de Jesús, que es bendito. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que nadie puede reconocer a Jesús como Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Y tenemos primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Ellos por el Espíritu Santo recibieron revelación acerca de la venida de Jesús, pero dice la Escritura que ellos administraban para nosotros a quienes nos iba a ser revelado el nombre de Jesús. Regresando a Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Una persona que realmente sabe que Jesús es el Señor de su vida es salvo. No es solamente por repetir el nombre de Jesús. Es algo que está aquí muy metido dentro del corazón. Es algo que está aquí en la mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro hermoso cuerpo. Todo nuestro ser integral se rinde al señorío de Jesús. Y como decíamos en parte de esta lección, cuando uno reconoce a Jesús como el Señor de su vida, le está rindiendo toda su voluntad, todo su ser, porque Jesús es el Señor de su vida. De ahí que tiene que manifestarse los cambios, pues. Dice Pablo, el que decía malas palabras ya no las diga. El que robaba ya no robe. El que era idólatra, deje la idolatría. El que practicaba la hechicería, deje la hechicería. El que vivía para la fornicación y el adulterio, debe dejarlo. El mentiroso tiene que decir la verdad. El chismoso tiene que dejar de ser chismoso. El pleitista debe dejar de ser pleitista.
Acabo de hablar con un hermano que se convirtió y está bien emocionado, está en su primer amor y está asistiendo a una iglesia. Y él se está dando cuenta de la gente clavera dentro de las iglesias, la gente pleitista, la gente conflictiva, la gente que en vez de traer gente a la iglesia, más bien la saca por el mal testimonio. Pero si realmente Jesús es el Señor de su vida, si realmente el Espíritu Santo le ha revelado que Jesús es el Señor, no solamente lo puede declarar, sino que también lo vive. Mire qué chistoso que un médico, no sé cuántos años le toca a un médico cirujano estudiar para llegar a desarrollar su profesión. Y después de matarse quizás 14 años en la universidad y salga de la universidad con el título aprobado que es un médico y cirujano, usted lo encuentre barriendo las calles de la ciudad. A que no es un delito ese, o pecado, o es poco. Hay gente honrada ganándose la vida, que no anda robando. Pero si uno va a tener un título es para desarrollarlo, para tener una mejor vida. Lo mismo es, si yo creo, si yo he tenido la revelación del Espíritu Santo, que Jesús es el Señor de todo el universo y es el Señor de mi vida, toda mi vida va a estar rendida a Él. Yo quiero invitarlo en esta mañana, hermano, ya para terminar. Quiero que usted en este momento, como en una oración, por favor, hermano, confiese, pero confiese con el sentido que el Espíritu Santo le ha mostrado a usted que Jesús es el Señor. Quiero que diga conmigo en esta mañana, como en una oración, Cristo es el Señor. Diga, Jesús es el Kyrios. Él es el divino. Él es Dios. Quiero que lo digan esta mañana con todo su corazón. Jesús es el Señor de mi vida. Él es el que manda en mi vida. Es el que dirige mi destino, mis pasos. No es lo que yo quiero hacer. He tenido la dicha de hablar con varios pastores y que han tenido el mismo sentir que yo. No querían ser pastores. Pero no se trata de lo que nosotros queremos. Se trata de quién es el Señor de nuestras vidas. Hay cosas que no queremos hacer en la iglesia, pero no se trata de si queremos, sino de lo que Jesús quiere de nuestras vidas, porque Él es el Señor de nuestras vidas. La vida vieja que teníamos se perdió. La nueva vida en Cristo le pertenece al Señor y Él es el Señor de su vida. Así que no podemos venir con el cuento de decir yo no voy a hacer lo que dice la Biblia. Yo no voy a hacer lo que dice el pastor. O incluso atreverse a decir yo no voy a hacer la voluntad del Señor. Porque si Jesús no es el Señor de su vida, mire lo que dice Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De lo contrario, si Jesús no es el Señor de su vida, cuidado. La salvación está, su salvación está en duda. Pero quiero que lo vuelva a decir en este momento conmigo. Por favor, a los que estoy viendo aquí en pantalla, incline su rostro y diga,
Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Si no lo había hecho, hoy en esta mañana te declaro el Señor de mi vida. Haz con mi vida lo que tú quieras. Tú eres el alfarero, yo soy solo el barro en tus manos. Pero sé el Señor de mi vida. Terminemos con adorando con este canto. He aprendido a verte en los detalles y en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste, y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Amado Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre.
roca sobre la cual esta iglesia está fundada. Y el otro pilar es la manifestación de tu Espíritu Santo. Gracias por las jornadas que hemos tenido en la iglesia, donde nos hemos apasionado viendo el mover de tu Espíritu Santo, llenando la vida de tu pueblo como odres, Señor. Gracias por aquellos que son odres nuevos. Lamentamos en aquellos, Señor, que son odres viejos, donde las manifestaciones de tu Espíritu Santo no traen cambios. Pero tú eres bueno en restaurar vidas, Señor. Y si dentro de nuestra iglesia hay vidas que tú tienes que restaurar, vidas en las cuales tú tienes que hacerte el Señor de sus vidas, hazlo, Padre, mediante la manifestación de tu Espíritu Santo. Bendice cada familia, Señor, que nos mira por Zoom, Señor, por Facebook. Gracias por los que están en este momento participando de este culto. Y toca las vidas de aquellos que lo van a hacer posteriormente, Señor, en la repetición de esta grabación, Señor. Muchas gracias por tu presencia, Señor, en medio de nosotros y en cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén.